empezar entonces recordando lo que habíamos comenzado la semana pasada, lo que habíamos iniciado la semana pasada con relación a la Revolución Francesa. Sí, corte alemán, pero buena voz. Ahora, este proceso de la Revolución Francesa cambia completamente todas las estructuras políticas, económicas y sociales que tenía Francia antes de que se inicie el proceso. Me refiero a lo que comúnmente se denominaba el antiguo régimen. Y esto es importante que lo tomes en cuenta porque normalmente los procesos de examen de admisión se concentran precisamente en indicar, en señalar cuál es la importancia de la Revolución Francesa. Y en ese caso y en ese sentido, la revolución acabará con el modelo absolutista, acabará con la estructura señorial, con el régimen feudal. La Revolución Francesa acabará con el sistema de división estamental eh, típico y característico de este antiguo régimen. Por otra parte, es la Revolución Francesa la que permitirá también la separación entre Estado e Iglesia. A esto se le va a llamar laicismo del Estado. Tendremos un Estado laico en el cual no habrá una religión oficial, ya que la revolución inspirada por los ideales ilustrados lo que plantea o lo que promueve es una tolerancia religiosa, es una libertad de culto. Entonces, mira todo lo que la revolución va a ir transformando paulatinamente y cómo es que este denominado antiguo régimen empieza a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, el antiguo régimen se consolida en la etapa monárquica absoluta. Claro, Carlos, en este caso, el absolutismo es la estructura política del antiguo régimen. Recuerda que el antiguo régimen en lo político se caracteriza por el modelo absolutista, en lo económico por el mantenimiento del régimen feudal, del sistema señorial, y en lo social por el mantenimiento de una división estamental, una división corporativa, grupal de la sociedad. Eso es lo que caracteriza al antiguo régimen y eso es lo que la revolución va a acabar. Muchachos, preguntas de cultura general. Si hablamos de los reyes en Francia durante la revolución, ¿de qué soberano estaremos hablando? ¿Recuerdan quién es el rey durante la revolución? ¿Luis qué? Luis XVI, correcto, Luis XVI, muy bien, lo máximo, muy bien. Pero si hablamos de Luis XVI, inmediatamente lo relacionamos y lo vinculamos con la reina que era de origen austríaco. ¿Recuerdas quién es la reina? María Antonieta, ya está, listo, muy bien, quedó. Ahora, si ya sabemos entonces cuál es el problema general, grave que afronta Francia, tiene que haber un contexto, un detonante, tiene que haber una coyuntura. Y ese elemento coyuntural que lleva a Francia finalmente a la revolución sería la bancarrota del Estado y la crisis agrícola de 1788. Tenemos una bancarrota que no le permite al Estado reestructurarse. Y encima tenemos una crisis agrícola que ha generado hambruna, desesperación y por ende violencia. ¿Correcto? Así es que todos estos elementos, la bancarrota y la crisis agrícola, obligan al rey a convocar a los llamados estados generales. Recuerden que la convocatoria a los estados generales tiene como objetivo el poder darle solución a la bancarrota. Sin embargo, la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la composición de los estados generales? Nos demoramos algunos minutos en poder explicarlo y espero que se haya entendido, espero que se haya explicado, ¿cierto? Que se haya comprendido. Pues bien, no se ponen de acuerdo en el sistema de votación y los representantes del tercer estado se separan. Ellos se proclaman en una asamblea nacional. Es durante la Asamblea Nacional que se produce un evento muy significativo. No lo debes olvidar, el famoso juramento en el Salón del Juego de la Pelota. Este famoso juramento en el Salón del Juego de la Pelota marca el inicio de la revolución. ¿Por qué? Porque si estamos prometiendo darle a Francia una constitución, estamos prometiendo acabar con el absolutismo. Y eso obviamente ya es revolucionario. Por lo tanto, si por ahí te preguntan por el primer acto, el primer evento, el primer acontecimiento de la Revolución Francesa, entonces, de cajón, el juramento en el Salón del Juego de la Pelota. No nos separamos hasta darle a Francia una constitución. Claro, esto ocurre durante la Asamblea Nacional, Luis. Ahora, usando la lógica, si el objetivo es darle a Francia una constitución,
entonces la Asamblea Nacional se convertirá en una asamblea constituyente. Si el objetivo es darle a Francia una constitución, la Asamblea Nacional se va a convertir en una asamblea constituyente. Y ahí empiezan los problemas. ¿A quién no le conviene que se promulgue una constitución? Obviamente al rey. Por esa razón es que el rey intentará un golpe de Estado contra la Asamblea. Enviará tropas a París. Y esta intención de un golpe de Estado y el envío de tropas a París obliga a que la gente finalmente se subleve en armas, se levante en armas. Muchachos, necesitamos defender a los representantes de nuestra asamblea. Necesitamos armas, municiones y pertrechos. Tenemos que encontrarla en una torre prisión que se encuentra en París. ¿Recuerdan cómo se llama esa torre prisión? La Bastilla, excelente, claro, muy bien. Y eso nos lleva a la famosa toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, de ahí en adelante, se convertirá en el Día Nacional de Francia. Lo que para nosotros es el 28 de julio, para Estados Unidos es el 4 de julio, para Francia es el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. ¿Por qué se produjo la toma de la Bastilla? Por la destitución del ministro Necker y por el envío de tropas reales a París con la intención de un golpe de Estado y así aplastar a la Asamblea. La toma de la Bastilla es el evento icónico. La toma de la Bastilla es el evento simbólico de la revolución. En las siguientes semanas se van a producir eventos notables: la abolición del sistema feudal, la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. No encerraron a Necker en la Bastilla, correcto. No, simplemente lo destituyeron, nada más. Solo lo destituyeron, ¿correcto? ¿Aún existe la Bastilla? No, Carlos, fue destruida, fue derruida por los propios revolucionarios. La destruyeron piedra por piedra. Ya se imaginarán que esto motivó todo un tráfico de souvenirs. Todo el mundo decía, te vendo una parte de la Bastilla, te vendo un ladrillo de la torre de la Bastilla, te vendo parte de los maderos, de las puertas, de los portones, de la toma de la Bastilla. Hasta en eso hicieron negocio. Pero la torre de prisión de la Bastilla fue derruida. ¿De acuerdo? Símbolo del absolutismo, esto obviamente simbolizaba, valga la redundancia, el fin del absolutismo. El principal aporte de la revolución fue esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. No debes olvidar el primer artículo. Ante la ley todos somos iguales. Todos los hombres nacemos y permanecemos libres e iguales ante la ley. Correcto. Otro artículo señala que nuestra libertad consiste en hacer lo que nosotros querramos dentro del marco legal y sin afectar la libertad de los demás. Esa idea es muy importante. Podemos hacer lo que nos venga en gana sin que esto afecte la libertad de los demás. ¿De acuerdo? Eso también está contemplado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso la trascendencia, por eso la importancia. Claro, correcto, Pablo, libertad de expresión, pero eso no significa que vayamos a manipular las cosas. Eso no significa que vayamos a difamar a la gente. Libertad de expresión con límites, correcto, muy bien, esa es la idea, con responsabilidad. Muy bien. Además, en la Declaración de los Derechos del Hombre se establece que todos tenemos derecho a la seguridad brindada por el Estado, derecho a la insurrección, si es que tenemos un gobierno tiránico, déspota, y el derecho a la propiedad, en este caso a la propiedad privada. Muchachos, si estamos estableciendo los ideales liberales de corte individual, si estamos hablando del respeto a la propiedad, si estamos hablando de que el individuo es el valor supremo de la sociedad, todo esto favorece ¿a qué grupo? A nobleza, artesanado o burguesía. Burguesía, nobleza o artesanado. Burguesía, claro, excelente, correcto, burguesía. No debes olvidar que por esa razón a la Revolución Francesa se le considera como una revolución burguesa. ¿De acuerdo? Todos estos ideales, todos estos planteamientos solo favorecen principalmente a la burguesía. Eso es importante tomarlo en consideración. En octubre se produce la llamada Marcha de las Mujeres.
por las cuales las mujeres de París estaban hartas de la situación económica y social, viajan hacia Versalles con la intención de asesinar a la familia real, pero la familia real se salva. De no ser por la Guardia Nacional, no la contaban. Sin embargo, atemorizados y asustados, ¿sí? Claro, se metieron al Palacio de Versalles, así es, pero finalmente lograron que toda la familia real acepte trasladarse a París, siendo de ahí en adelante colocados en el famoso Palacio de las Tullerías. Para el año siguiente, en 1790, la Asamblea decide la secularización de los bienes de la Iglesia y la promulgación de un estatuto para la Iglesia francesa, la llamada Constitución Civil del Clero. Esto motivó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Estado francés y la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿Por qué se mudaron a París? Correcto, sí. Lo que pasa es que los obligaron a hacerlo. Esta manifestación que tenía la intención de asesinarlos, ok, no quieren que los matemos, correcto, pero nos acompañan y van a vivir con nosotros las penurias que nosotros estamos padeciendo. Esa fue la intención, esa fue la idea. ¿De acuerdo? Claro, correcto, muy bien. Para 1791, la Asamblea promulga la primera constitución para Francia. Claro, la constitución de 1791, excelente, correcto, Pablo. Muchachos, pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue la primera constitución de la historia? ¿La recuerdan? La primera constitución del mundo. Claro, excelente, muy bien, la de los Estados Unidos. Ya está, queda lo máximo, muy bien. Esa fue la primera constitución de la historia. Esa fue la primera constitución del mundo. La de Francia será la primera constitución de Europa. La de Francia será la primera constitución de Europa. ¿De acuerdo? Ahora, un punto importante es que la Asamblea Constituyente se disuelve y en su lugar se crea una nueva asamblea, la llamada Asamblea Legislativa. En esta Asamblea Legislativa, Austria y Prusia deciden intervenir con la intención de aplastar al movimiento revolucionario y evitar de esa manera que la revolución se propague. Claro que no podemos decirte te invado para evitar que me perjudiques. Es demasiado rochoso. Por lo tanto, lo que va a señalar a Austria y Prusia es que vamos a defender a la familia real. Claro, correcto, Juan David. Producto de ello se da la famosa batalla de Valmy. Pero con la idea de estar defendiendo a la familia real, se produce la invasión austro-prusiana. Consecuencia de esto, hacen aparición, ¿sí? En este caso, hacen su entrada a la escena política de Francia, a la escena histórica de Francia, los grupos de los estratos sociales más bajos, gente muy violenta, que decide tomar por asalto el Palacio de las Tullerías. Me estoy refiriendo a los famosos sans-culottes. Y con estos denominados sans-culottes se procede a tomar por asalto el Palacio de las Tullerías. Nuevamente, la familia real tuvo que ser salvada por la Guardia Nacional. Pero lo importante del asalto a las Tullerías, ¿correcto? Lo importante del asalto a las Tullerías es que marca el fin de la primera etapa de la revolución, la etapa monárquica, y marca el inicio de la segunda etapa revolucionaria es la etapa republicana. ¿De acuerdo? La Asamblea Legislativa, Pablo, se establece una vez que la constituyente se disuelve. No hay una persona exacta que es quien la proclame. Simplemente la constituyente dice, cumplimos con el objetivo, hemos promulgado la constitución, pasamos a disolvernos. ¿Sí? Convocamos a elecciones, que haya nuevos representantes y ellos forman la Asamblea Legislativa. ¿Se entiende la idea, Pablo? ¿Sí? ¿Se captó? Excelente. Claro, Pablo, ellos mismos son los que toman la decisión. Ellos mismos son los que reunidos toman la decisión, disuelven la Asamblea Constituyente y promulgan la Asamblea Legislativa. Ahora, pasamos a la etapa más radical de la Revolución Francesa. Esa es la etapa de la Convención Nacional. En esta etapa de la Convención Nacional, Luis, la República se establece con la Convención Nacional. La República se establece con la Convención Nacional. Al oficializar el fin de la monarquía, se procede a proclamar la República.
¿De acuerdo? Y esto ocurre durante la Convención Nacional, la cual la causa es que no querían que la revolución se propague, se extienda. ¿Correcto? Claro, correcto, correcto, Juan. La idea es evitar un efecto dominó. Si la revolución termina por triunfar en Francia, terminará extendiéndose a otros países de Europa. A nosotros, austríacos y prusianos, no nos conviene. Entonces atacamos a la revolución y buscamos aplastarla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Ok, te comentaba. Durante la Convención Nacional se proclama la República. Y acá viene el detalle. Si se proclama la República, ¿qué hacemos con la monarquía? La declaramos abolida. Queda la monarquía abolida, eliminada. El problema, el detalle es que al quedar abolida la monarquía, al eliminarse la monarquía, se mantiene el rey. Entonces, no tiene sentido proclamar la república si aún vive el rey. Por el contrario, los opositores al sistema republicano pueden tomar al rey como una especie de escudo y así generar una contrarrevolución. Claro, Pablo, hay que ejecutarlo, ¿no? Hay que matarlo, suena un poco feo. Bueno, hay que ejecutarlo, correcto, muy bien, excelente. Y bueno, acusan al rey, lo llevan a un proceso. ¿Lo acusan de qué? Traición a la patria. ¿Pero cómo que traición a la patria? Ah, es que la reina María Antonieta le había enviado cartas a su hermano Leopoldo, el emperador de Austria. Cartas enviadas a través de un diplomático sueco, Axel Fersen, Axel von Fersen. Se detiene el diplomático, se descubren las cartas de la reina. Esa era la clara demostración de la traición de la familia real. La reina envía cartas a su hermano y el rey lo sabía. Por lo tanto, el rey es un traidor. Y si el rey es un traidor, entonces procede a ejecutarlo. Claro, es que ella era princesa austríaca, correcto, muy bien. Muchachos, durante la Convención Nacional se proclama la República, se decreta abolida la monarquía y se ejecuta al rey Luis XVI. Estos tres eventos significativos, ¿se han entendido? ¿Qué dicen, muchachos? Proclamación de la República, abolición de la monarquía y ejecución del rey. Y acá viene otro problema. Que ejecuten al rey ya es bastante peligroso para todas las monarquías europeas. Una cosa es que haya una revolución en cuanto a que haya manifestaciones, se exijan cosas, etcétera. Pero procesar y ejecutar al rey, o sea, ya too much. O sea, ya too much. Entonces, Gran Bretaña se opone, ¿correcto? Claro, ya se hizo muy radical. Si esto ocurría, por ejemplo, en Francia, como así pasó, en cualquier país de Europa eso podría ocurrir, ¿sí? La marsellesa se empieza a entonar. Carlos, la marsellesa se entona desde antes, desde la batalla de Valmy. Los soldados de la ciudad de Marsella la hicieron conocida, la hicieron popular, ¿sí? Ese es el himno de la revolución, que a la larga, a la postre, se convirtió en el himno de la nación francesa, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, una vez que se ejecuta el rey y se procede a la formación de una coalición es una alianza militar. Una coalición es una alianza militar. Dirigida por Gran Bretaña, se inicia la guerra entre Francia y Europa. Tras la ejecución, debido al proceso y ejecución del rey Luis XVI, Gran Bretaña forma una alianza militar, una coalición, y decide aplastar al movimiento revolucionario. Eso lleva a la toma de medidas drásticas, eso lleva a la toma de medidas radicales. Esto es lo que permite entonces que Maximilien Robespierre, apodado el Incorruptible, uno de los personajes más importantes del proceso revolucionario, ¿correcto? Una vez que Robespierre toma el control del Comité de Salvación Pública, olvídate, chao. Robespierre va a promover la ley de sospechosos, por la cual todo aquel que sea sospechoso de ser traidor inmediatamente será ejecutado. ¿Correcto? Claro. Este tipo de ejecuciones se llevan a cabo mediante juicios sumarios. ¿A qué denominamos juicios sumarios? Juicios que no tienen apelación, que no admiten apelación. Oye, tú lo denuncias porque ha pisoteado la bandera de Francia. ¿Estás aceptando que eso ocurrió? Sí, correcto. Ok, ¿tienes testigos? Dos más. Listo. Eres un traidor, condenado a muerte. No, pero quiero opinar, quiero apelar. Olvídate, eso no existe. Juicio sumario, condenado a muerte.
Miles de franceses van a ser guillotinados a lo largo y ancho del territorio francés. La cuchilla de la revolución será la guillotina. Y a partir de ello se va a iniciar el famoso gobierno del terror. Este gobierno del terror, que forma parte de la convención y que está dirigido por Maximilien Robespierre, el incorruptible, decide algunas reformas interesantes. Implementa, por ejemplo, un sistema educativo obligatorio y universal. ¿Correcto? Claro, Robespierre era jacobino. Correcto, Juan, Robespierre era jacobino. Danton y Marat eran cordeleros, pero Robespierre era jacobino. Se decide entonces establecer la educación gratuita y universal. Se decide la creación de un museo que identifique los elementos culturales de Francia y nace el Louvre, uno de los museos más grandes, si no el más importante del mundo. ¿Correcto? Sí, correcto. Hay una dictadura jacobina dirigida por Robespierre. Pero además los jacobinos eran anticlericales y odiaban a la Iglesia Católica y odiaban a que esa Iglesia Católica hubiese mantenido en la ignorancia, en la desazón a la sociedad europea. De ahí es que, de ahí es que se decida la abolición del cristianismo en Francia, ¿correcto? Claro, gobierno del terror o régimen del terror, Brenda, es lo mismo, no hay problema, ¿sí? Ahora, Robespierre, no, eso ya se había producido, Juan, antes, en la ejecución del rey Luis XVI, se produce antes de que Robespierre suba al poder. Más bien, cuando Robespierre toma el poder, es que se produce la ejecución de María Antonieta, la reina, y la ejecución de un famoso químico que ustedes deben de recordar, Antoine de Lavoisier. ¿Recuerdan a Antoine de Lavoisier? Aquel que decía la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, bueno, ahí lo transformaron en cadáver, lamentablemente, ¿cierto? Claro, correcto. Antoine de Lavoisier, María Antonieta fueron ejecutados, fueron guillotinados durante el gobierno del terror. Lo que pasa, Luis, es que él había sido un recaudador de impuestos para el antiguo régimen, un recaudador de impuestos para el modelo del rey Luis XVI, y era considerado un abusivo, ¿sí? Por el cobro excesivo. De ahí es que finalmente lo procesan y lo ejecutan. ¿De acuerdo? Se transformó en abono, algo así, algo así. Muy bien, pero hay un pequeño detalle. Sí, sí, correcto, Pablo. Los jacobinos tenían como líder a Robespierre. Los girondinos tenían como líder a Brissot. El más destacado líder girondino será Jean-Jacques Brissot, uno de los grandes potentados comerciales de la producción algodonera del departamento francés de la Gironda. Ahora, como ustedes han mencionado, Robespierre, el incorruptible, el que dirige el gobierno del terror, decide también eliminar lo que para ellos era herramienta de la Iglesia Católica, que era el calendario católico. Se decide la eliminación del calendario católico y se crea, se proclama un nuevo calendario, el calendario revolucionario. Este calendario revolucionario no va a tener los nombres de los meses que nosotros conocemos, marzo, abril, mayo, ya no. Este calendario revolucionario se va a dividir de acuerdo con ciertas características climáticas en Francia. El mes de las nieves, nivoso. El mes de las lluvias, pluvioso. ¿Correcto? Entonces, no te hagas tanto problema. Pablo, ya lo apunto, no hay problema. Estaba mencionando a Brissot con doble S. Brissot es el más importante líder de los girondinos. ¿De acuerdo? Ok, claro, correcto, Pablo. Brissot. Ya está. Muy bien. Entonces, punto y qué dice. Los jacobinos, la mayoría cree que un gobierno de izquierda no sirve. No, Ana Paula. Ellos, los jacobinos, representan a la izquierda. ¿Por qué representan a la izquierda? Porque van a desarrollar reformas que terminen favoreciendo a la gran cantidad de pobladores en Francia. Básicamente, la idea de las obras de izquierda es favorecer a la mayoría de los miembros de la población. ¿De acuerdo? Januari pregunta, ¿qué es la Vendée? La Vendée era una región de Francia que se va a sublevar debido al gobierno del terror. El gobierno del terror, dirigido por Robespierre, decide entonces el servicio militar obligatorio para poder atender a la guerra contra Europa, decide la abolición del cristianismo para poder establecer un Estado laico y decide incrementar los impuestos en dicha región para financiar la guerra con Europa.
Todos estos elementos llevan a que la Vendée termine sublevándose. Terminó siendo aplastada a sangre y fuego. Claro, correcto, Perla. Dentro del calendario revolucionario tendremos nuevos meses como nivoso, pluvioso, ventoso, que hacen referencia a los meses que nosotros tenemos en nuestro calendario gregoriano. Ahora, un punto importante. Los diputados de la Convención Nacional están asustados. Creen de que en cualquier momento Robespierre también va a hacer de que los ejecuten. Por lo tanto, estos diputados, ¿qué piensan? Si ya Robespierre seguramente tarde o temprano nos va a enviar al cadalso, mejor enviémosle a él. Significa esto que le asestan un golpe de estado a Robespierre. El 27 de julio de 1794, según nuestro calendario, para ellos, de acuerdo con su calendario, la fecha era 9 Termidor. Los diputados de la convención, al grito de abajo el tirano, que caiga el asesino, le asestan un golpe de estado a Robespierre. Robespierre enfrenta a aquellos diputados que están realizando este golpe. Decide enfrentarlos, quita su pistola y luego decide suicidarse. Pero con tan mala suerte para él que la pistola finalmente se dispara debido al forcejeo y la bala le destroza el mentón y le quiebra la mandíbula. Con el mentón destrozado y la mandíbula quebrada, Robespierre, herido y con una venda, es llevado al tribunal revolucionario y finalmente, días más tarde, es ejecutado, es guillotinado. ¿Qué significó el 9 Termidor para la Revolución Francesa? El fin del gobierno del terror, la ejecución de Robespierre, la caída de Robespierre. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, no debes olvidar, durante la Convención Nacional se proclama la República, se decide la abolición de la monarquía. Muchachos, ¿qué procede con el rey? ¿Qué procede con el rey? Ejecutarlo, correcto, ya está, ejecución. Esto lleva a que se forme una alianza militar contra Francia y ante esa situación, medidas radicales. Se inicia el gobierno del terror, dirigido por ¿quién? Robespierre, correcto, muy bien. ¿Cómo le llamaban a Robespierre? El incorruptible, fiel a sus principios republicanos. Pero se volvió un tirano, se volvió un dictador, ¿correcto? Y ante este tirano y ante este dictador, la convención se rebela, se subleva. Producto de ello, golpe de Estado contra Robespierre. Y en ese golpe de Estado del 27 de julio, 9 Termidor, Robespierre termina siendo ejecutado. Claro, a eso se le llama la revolución termidoriana, Juan David. Correcto. Con la ejecución de Robespierre, fin del terror. Y un año más tarde, fin de la convención. La convención se disuelve y en su lugar surge el directorio. Una pequeña acotación. Debido al lugar en donde se van a asentar, en donde se van a establecer para poder debatir y dialogar las propuestas legislativas, todos aquellos miembros de la gran burguesía pertenecientes al grupo de los girondinos se ubicaron a la derecha de la convención. Por esa razón es que ellos siempre buscaban los beneficios económicos. En cambio, todos aquellos que defendían intereses populares, una reforma agraria entre los campesinos, mejoras salariales entre los trabajadores, etcétera, todos ellos se van a ubicar a la izquierda. Por esa razón es que de ahí en adelante, cuando hablamos de movimientos o partidos políticos, hablamos de partidos de derecha, si solo buscan sus beneficios económicos, o partidos de izquierda, si buscan el beneficio para todos. Muchachos, ¿esta idea de izquierda y derecha se ha entendido? No, Carlos, los fuldenses corresponden a la Asamblea Legislativa. Los fuldenses son de la Asamblea Legislativa. ¿De acuerdo? En la convención, los miembros del centro eran llamados de la llanura o pantano. Y bueno, estaban solamente ahí para votar en caso los beneficie algún proyecto de ley. Si estaban a favor de uno o de otro grupo, era indistinto, porque solamente votaban si los beneficiaba. Nada más. ¿De acuerdo? La convención se disuelve y surge el directorio. Y el directorio convoca a un joven general de 26 años, el famoso Napoleón Bonaparte. ¿Correcto?
Así es, correcto, Juan, correcto. Estaban a favor de uno u otro grupo, los de la llanura o pantano, de acuerdo con sus expectativas y de acuerdo con sus intereses. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Jacobinos, cordeleros, montañeses son de la izquierda. Girondinos son de la derecha. Correcto, Luis. Excelente. George Jack Danton, Pablo, era de los cordeleros. Él era del grupo de los cordeleros, un gran orador, del grupo de izquierda, del grupo de los montañeses, ¿de acuerdo? El famoso Danton, que terminó siendo ejecutado por órdenes de Robespierre. Pero te comentaba, ya durante la etapa del directorio convocan a un joven general de 26 años, Napoleón Bonaparte. Y a Napoleón le encomiendan dos importantes campañas militares. Una primera campaña, obviamente, la idea, el objetivo era terminar la guerra con Europa. Una primera campaña entre 1796 y 1797 se va a desarrollar en Italia, en contra de los austríacos. ¿Pero qué? ¿Cómo así? ¿Qué onda? Lo que pasa es que Austria dominaba el norte de Italia. Por lo tanto, si los austríacos dominan el norte de Italia, ¿podrán entonces bloquear los puertos del sur francés? ¿Qué dicen? Sí, claro, obvio, puertos como Marsella, por ejemplo, quedarían bloqueados. Era importante, era imperativo expulsar a los austriacos. Ese va a ser el objetivo de la llamada campaña de Italia de Napoleón. En tan solo 3 meses, Napoleón derrotó en 18 batallas a los austriacos. Y los austriacos tuvieron entonces que firmar un tratado de paz, el Tratado de Lunéville, aceptando su derrota y retirándose del norte de Italia. Oye, 3 meses, 18 batallas, 18 victorias. Napoleón estaba on fire. Napoleón estaba on fire. ¿De acuerdo? El tipo era lo máximo. Ya te imaginarás que por esa razón le dieron otra jefatura, la jefatura del ejército para la toma de Egipto. ¿Y por qué Egipto? Porque de esa manera perjudicabas a Inglaterra. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Y 1000 veces A. En forma paralela a la Revolución Francesa que estamos comentando, se está produciendo al mismo tiempo la Revolución Industrial. ¿De acuerdo? La Revolución Industrial se produce, se desarrolla, se inicia, estalla en Gran Bretaña. Pero ojo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se desarrollan en paralelo, se desarrollan al mismo tiempo. Mientras la Revolución Francesa es política liberal, la Revolución Industrial es económica, social. Muchachos, ¿se entienden estas dos ideas? ¿Se captan? Sí, correcto. Excelente, ya está. Muy bien. Ahora, ¿por qué la Revolución Industrial estalló en Gran Bretaña? ¿Por qué en Gran Bretaña? ¿Por qué no en otro país? Porque Gran Bretaña tenía las condiciones propicias y adecuadas para que ahí estalle un proceso industrializador. ¿Correcto? Claro, por esta razón, Juan, eso es lo que íbamos a comentar. Cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos de un proceso de transformación. ¿Proceso de transformación de qué? De la forma de producción. Pero ¿cómo vamos a producir ahora? Ya no produciremos de manera individual. Me piden un par de pantalones, preparo un par de pantalones. Me piden 2 camisas, preparo 2 camisas. Ahora ya no. Si me piden un par de pantalones, voy a producir 100. Si me piden un par de camisas, voy a producir 200. ¿Por qué? Aumentando la oferta, lo que voy a tener entonces es una mayor competencia en el mercado. Y esa mayor competencia en el mercado obligará a la innovación tecnológica. ¿Qué significa esto? Que obligará a la creatividad para poder establecer nuevas técnicas de producción o nuevas técnicas industriales. Ya no vamos a producir de forma individual. Ahora la producción se dará en serie, la producción en cantidad, la producción en masa. Muchachos, pregunta de examen de admisión en San Marcos. Puedo afirmar que la revolución industrial generó entonces un mecanismo de producción masivo. Puedo decir que la revolución industrial masificó la producción de objetos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto, muy bien, excelente. Correcto, muchachos, lo máximo. Ahora, del empleo de herramientas pasaremos al empleo de máquinas.
A esto se le llama mecanización del trabajo humano. Del uso de talleres para la producción de manufacturas, pasaremos al uso de fábricas para productos ya elaborados. Del trabajo de artesanos pasaremos al trabajo de obreros. Más adelante se les llamará proletarios. Y si antes los maestros eran quienes les pagaban a esos artesanos, ahora ya no son los maestros, son los patronos. Esto marca el nacimiento de una etapa que será conocida con el nombre de maquinismo y por ende nace el nacimiento de lo que vamos a conocer con el nombre de la sociedad industrial. Hagamos un feedback. La revolución industrial estalla ¿en qué país? Gran Bretaña, ¿correcto? Y es un proceso de transformación que genera un cambio en la forma en la cual se producen los eventos, los elementos. Ya no va a ser una producción individual, sino será una producción en serie. ¿De acuerdo? Del paso de herramientas a máquinas, de talleres a fábricas, de artesanos a obreros, de maestros a patronos. Esta es la etapa del maquinismo caracterizada por el desarrollo de la sociedad industrial. Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Sí, sí. Ok, listo, sí. Bueno, en fin, está bien. Listo, continuamos entonces. ¿Por qué en Gran Bretaña? En Gran Bretaña se desarrolló una revolución en la agricultura, ¿correcto? En Gran Bretaña se produjo una revolución en la agricultura. Producción en serie es en conjunto, no será ahí. Cuando hablamos de producción en serie, hablamos de que vamos a producir en cantidad, producción en masa, ¿correcto? No voy a producir 10 chocotejas, voy a producir 500 chocotejas. ¿Se capta la idea, Saraí? ¿Se entiende? Excelente, excelente, correcto. Ya está, producción a gran escala. Muy bien, correcto, David. Ah, correcto, Juan. Es que todavía no llegamos al desmantelamiento, al derribamiento del directorio. Todavía no. Estaba hablándoles acerca de la revolución industrial en Gran Bretaña. ¿Por qué ahí? En Gran Bretaña se inició una revolución de la agricultura. Y esta revolución de la agricultura nació a partir de un cambio en el tipo de propiedad. Tradicionalmente, no hay problema, Juan David. Tradicionalmente, las comunidades agrícolas en Inglaterra disponían de una gran cantidad de tierras. Ese fue el problema, porque al disponer de una gran cantidad de tierras, no las producían todas. En vez de producir 1000 hectáreas, producíamos 200. Entonces, la merma era considerable. Lo que harán los ingleses, lo que hará el Parlamento inglés es otorgar un título a los grandes terratenientes y de esa manera otorgarles propiedades rurales. Oigan, pero ¿cómo sabremos qué propiedad me pertenece y qué no? ¿Cuál propiedad es la de mi vecino y cuál es la que yo debo conservar? Bueno, para poder evitar cualquier problema, vamos a colocar cercas, el cercado de las tierras. Y este proceso de cercar las tierras permitió que cada propiedad ya delimitada pueda servir como base de capital para préstamos. ¿Y para qué sirven los préstamos? Para comprar semillas, abono, fertilizante, contrato de trabajadores, etcétera. ¿Se entiende la idea, muchachos? La revolución agrícola en Inglaterra, en Gran Bretaña, se inició a partir de un cambio en el sistema o tipo de propiedad. Pasaremos del sistema de open field o campos abiertos al sistema de enclosures o campos cercados. Los ricos terratenientes tendrán un bien de capital, la tierra, el cual podrá ser utilizado para sacar préstamos que incrementen la producción, que compren semillas o que puedan trabajar y puedan pagarle a mano de obra remunerada. Muchachos, ¿esta idea se entiende? ¿Sí? El cambio del sistema de campos abiertos por el de campos cerrados o campos cercados. ¿De acuerdo? Pero hay otro elemento también muy importante y es el hecho de que en esta revolución de la agricultura tendremos nuevas técnicas en el trabajo. De manera clásica, de manera tradicional, se seguía utilizando el sistema de rotación trienal de cultivos.
donde la parcela la dividíamos en 3 sectores, uno de los cuales descansaba en barbecho. ¿Qué era el barbecho? Era la tierra que crecía con pastito, mejor dicho, era la tierra baldía en la cual el pastito crecía y que servía como alimento para el ganado. Si de eso se alimentaban ovejas y vacas, lo que tendríamos como resultado será excremento de ovejas y de vacas, que va a facilitar la fertilidad de la tierra. Para la siguiente temporada, ahora como abono, claro, correcto, Juan. Y para la siguiente temporada, en el lugar donde había colocado barbecho, ahora voy a poder sembrar. ¿Qué voy a sembrar? Voy a sembrar trigo, por ejemplo. Voy a sembrar avena, por ejemplo, y así iremos rotando. Eso era lo tradicional. Hoy en día ya no se va a utilizar eso. Para el siglo XVIII, siglo en el cual estalla la revolución industrial en Gran Bretaña, ya no se va a utilizar ese sistema. Por el contrario, lo que se va a utilizar es un sistema de rotación cuatrienal. Ya no en 3, sino en 4. Y ahora, ¿y cómo se diferenciaron? De manera sencilla, con el sistema de rotación cuatrienal, al cual se le llama sistema Norfolk de producción agrícola, ya no habrá barbecho, ya no se va a utilizar barbecho. En una parcela, la parcela la dividimos en 4 sectores. En un sector sembramos avena. En el otro sector dejamos crecer trébol, por ejemplo, porque el trébol nutre la tierra. Hay nutrientes, hay nitratos. En el otro sector vamos a sembrar, digamos, algún otro producto, olivo, vid, etcétera. Y en el cuarto sector colocamos nabos y zanahorias. Son plantas de raíz, nutren a la tierra y al mismo tiempo sirven como alimento para los seres humanos y alimento para el ganado. Sin necesidad de utilizar barbecho, ya no vamos a utilizar barbecho. La tierra ahora podrá dividirse en 4 sectores. Para la siembra de trigo o avena, para la siembra de trébol, ¿sí?, que nutre la tierra, para la siembra de nabos y zanahorias, correcto, y avena, por ejemplo, en el otro sector. Ese sistema de rotación de cultivos, llamado sistema Norfolk, acompaña la revolución agrícola. Muchachos, ¿qué creen? ¿Se van a producir más o menos alimentos? Vamos a producir más o menos alimentos. Más, ¿cierto? Correcto. Con la producción de una mayor cantidad de alimentos, vamos entonces a sostener el mercado nacional interno. Pero este mercado nacional ahora quedará saturado. Por lo tanto, ya lo hemos satisfecho. Ahora, lo que sobre, los excedentes, lo vendemos afuera. Lo exportamos. Y el dinero que nos permita acumular, acumulación de capital, permitirá otra vez reinvertir en la tierra. Entonces, mira todo lo que provoca la revolución agrícola. Fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. La revolución agrícola número 1 se inició con un cambio en el tipo de propiedad. Pasaremos del sistema de campos abiertos al sistema de campos cercados. Número 2, la revolución agrícola se caracterizará por un nuevo sistema de rotación, el sistema Norfolk, que elimina, sistema en 4 parcelas, elimina el barbecho. El barbecho ya no se va a utilizar. ¿De acuerdo? A esta revolución agrícola le agregamos la sobrepoblación en Escocia y en Inglaterra. Y esto es interesante porque al aumentar la población, muchachos, ¿aumenta la oferta o aumenta la demanda? Si aumenta la población, ¿aumenta la oferta o aumenta la demanda? Aumenta la demanda, correcto, muy bien, excelente. Y si aumenta la demanda, ¿qué tienes que aumentar también? Si aumenta la demanda, aumenta la oferta, claro, obvio, muy bien, debe aumentar la oferta, correcto. Y si queremos aumentar la oferta, entonces tenemos que utilizar herramientas o máquinas. ¿Qué dices? Claro, máquinas, correcto. A eso se le va a llamar la mecanización del trabajo humano. Y esa mecanización del trabajo humano, ese maquinismo, es lo que nos conduce al desarrollo de una sociedad industrial. ¿Estamos de acuerdo? No olvides la revolución agrícola, no olvides la sobrepoblación. A eso le agregamos una revolución en los transportes, ¿correcto? Sí, 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 correcto, Pablo. Aquí está. Vapor de agua y carbón mineral. Sí, ahora vamos con ello.
Les comentaba entonces que vamos a tener una revolución de los transportes gracias a un invento importantísimo. ¿Cuál es? La locomotora. La locomotora de George Stephenson revolucionó completamente el sistema de intercambios, el sistema de transportes. ¿De acuerdo? Más adelante veremos cómo a lo largo del siglo XIX la locomotora se expande por gran parte del mundo. Muy bien, el dominio de los mares, lo que le permite tener mercados fuera de Europa, la abundancia de recursos naturales, abundancia de materias primas, la abundancia de mercados y la abundancia de áreas estratégicas, el control sobre las áreas estratégicas. ¿De acuerdo? Eso va a permitir entonces, Juan, claro, locomotora más los vagones más la vía férrea forma el tren. A todo esto se le llama ferrocarril, ¿de acuerdo? Excelente, ya está. ¿Se acuerdan de Thomas? Thomas el trencito, ¿sí? Le decían trencito, pero en realidad era solamente una locomotora. Era solo una locomotora, ¿cierto? Cuando iba de viaje, ahí recién le colocaban los vagones, se convertía en un tren. ¿Se entiende la idea? ¿Sí, correcto? Ah, ya está, listo, muy bien, correcto, lo máximo. Entonces, tenemos la revolución agrícola, la sobrepoblación, la revolución de los transportes, el dominio de los mares y la abundancia de recursos naturales. ¿Correcto? Ok, él te dice, muy bien. La abundancia de recursos naturales. Esto con materias primas, mercados y áreas estratégicas. Hasta ahí todo bien. Sí, esa es la sonrisa, ¿no? La sonrisa de Thomas, creo, es la que aparece, Tris está colocando ahí. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Da miedo? ¿O no? Bueno, algo así, algo así. Listo. Todos estos factores permiten y generan que sea en Gran Bretaña donde estalla la revolución industrial. Ah, correcto. ¿A qué nos referimos, Catherine, con el dominio de los mares? Las flotas, llámese flotas al conjunto de barcos comerciales y militares de Inglaterra, de Gran Bretaña, eran mayores que las flotas de España, de Francia o de Holanda. O sea, si España tenía 5 barcos, si Francia tenía 10 barcos, Holanda tenía 15 barcos, Gran Bretaña tenía 50 barcos. Entonces, ¿cuáles son los barcos que controlan el tráfico comercial en el Atlántico, en el Pacífico, en el Mediterráneo, en el Océano Índico? Los barcos ingleses. Correcto, Ana Paula. A partir del siglo XIX ya el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Correcto. Catherine, no sé si se entiende la idea cuando hablamos de dominio de los mares. ¿Sí, correcto? Excelente, ya está. ¿Eso permite tener abundantes recursos naturales? Sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos, que te hablé acerca de lo que algunos consideran la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdan, muchachos, qué conflicto es considerado como la verdadera Primera Guerra Mundial? La Guerra de los 7 años. Claro, excelente, Pablo. Muy bien, muchachos. ¿Eh? Están en otro level ustedes. Y por esa Guerra de los 7 años, Francia fue humillada. Y Gran Bretaña le quitó 2 importantes territorios. Uno era Canadá y el otro era la India. ¿Correcto? Claro, la India, correcto, Jade. Excelente, muy bien. ¿Y por qué es importante la India? Mira la cantidad de población que tiene la India. Pueden adquirir los productos ingleses. Pero otro punto importante, la India produce algodón. Ese algodón de la India llega a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña, dicho algodón lo convierten en hilo. Con el hilo se crean los telares, las telas. Hay un gran desarrollo de la industria textil, ¿correcto? Así es, correcto, Pablo, excelente, pero viene la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El algodón. ¿Y de dónde traemos el algodón? De la India, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? Entonces, si esto es lo que está ocurriendo con Gran Bretaña, volvamos a la campaña de Napoleón. Recuerdan que les había comentado que Napoleón era un joven general que había derrotado a los austriacos en la campaña de Italia. Ok, el siguiente objetivo entonces era derrotar a Inglaterra. Pero ¿cómo derrotamos a Inglaterra? Inglaterra domina los mares. Nosotros tenemos 15 barcos, ellos tienen 50. No los podremos vencer en el mar. Pero los franceses piensan,
Inglaterra recibe algodón. ¿De dónde? La India. La India está al otro lado del mundo. Para que esa ruta entre Inglaterra y la India pueda ser dinámica, se requiere de un territorio dominado. Ese es Egipto. Por lo tanto, claro, correcto. ¿Cuál es el objetivo de Napoleón? Ocupar Egipto para bloquear la ruta de comercio de Inglaterra con la India, perjudicar económicamente a Inglaterra, generar una crisis económica en Inglaterra y solo así poder negociar y finalmente invadirla. Claro, correcto, Jade, meterse con los negocios de Inglaterra. No podemos invadirla, fastidiamos su economía. No podemos ocuparla, malogramos sus negocios. Total, business son business. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya está, Napoleón capo. Napoleón era lo máximo. Napoleón sabía de geometría, sabía de matemática. Cosa curiosa, no sabía jugar bien el ajedrez. No le salía muy bien el ajedrez. Pero bueno, cosa curiosa con Napoleón. En fin. Pablo dice que Merete era bien pequeño. No, Napoleón era de estatura, digámoslo así, promedio. 1,67, ¿no? Así, ¿no? Más o menos así. Ok. No me 1,48, no. 1,67 aproximadamente. Lo que pasa es que la propaganda británica, un tanto para desprestigiarlo, la propaganda británica lo llamaba Little Bonnie, el pequeño Bonaparte, ¿de acuerdo? Pero Napoleón era de estatura promedio. Además, lo comparaban también con los granaderos, que era la guardia que lo cuidaba. Los granaderos en Francia eran oficiales. Y para que seas oficial, lo mínimo era una talla de 1,85 m, ¿correcto? Y los caballos que utilizaban eran pues caballos impresionantes, ¿no? Los caballos que tenemos acá de nuestra policía eran ponis con relación a esos. Ni hablar, ni qué decir. Entonces, por ahí un poco que se difunden estos, como te había comentado en una primera instancia, fakes. ¿Se acuerdan de los fakes? ¿Sí? Los fakes buscan desacreditar, buscan menospreciar. Bueno, esa era la idea, pero no era un enano, ni bajito de estatura, ni nada, como el caso de María Antonieta, correcto, muy bien. Saraí, ¿por qué Napoleón quería perjudicar a Inglaterra? Porque Gran Bretaña le había declarado la guerra a Francia. La principal enemiga de la Francia revolucionaria es Inglaterra. La principal rival de la Francia revolucionaria es Inglaterra. ¿Se entiende la idea, Saraí? ¿Y por qué Egipto, Carlos? Porque Egipto era el punto de conexión entre la India e Inglaterra. Algodón de la India, Egipto, de Egipto a Inglaterra, producción textil. Si tomamos Egipto, chao, rompemos esa línea de comercio entre Inglaterra y la India. ¿Correcto? Claro. Napoleón llegó a Egipto con sus tropas, derrotó a los turcos mamelucos en la batalla de las pirámides. Claro, desestabilizar económicamente, en este caso Gran Bretaña, en este caso Inglaterra. Henry, ¿por qué no invadieron la India? O sea, imagina, queremos perjudicar a Ecuador para no invadir Canadá. ¿Qué nos saldría? Claro, ¿qué nos saldría más largo, más caro? Llegar a Canadá, ¿cierto? Cuando podemos llegar a Panamá o Ecuador. ¿Se entiende la idea, Henry? ¿Sí? ¿Para qué ir hasta el otro lado del mundo si tomando Egipto podemos tener el mismo efecto? Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Correcto? Como te comentaba, la campaña de Egipto buscó eso, perjudicar a Inglaterra. Y a pesar de que Napoleón derrotó a los derrotó a los turcos mamelucos en la batalla de las pirámides, no tuvo éxito. La flota francesa fue derrotada en el combate de Aukir. Ah, correcto, Perla. Excelente, excelente. Y Napoleón tuvo que retornar a Francia. Este fracaso, ojo, fracaso militar, porque fue un éxito cultural. Napoleón llevó sabios que se dedicaron a investigar, a escudriñar y a ordenar el desarrollo de la cultura egipcia, sentando las bases de lo que años más tarde llamaremos egiptología, ¿correcto? Ah, bueno, sí, correcto, Juan, ahí perdió su racha de victorias, ni hablar. Pero el directorio quería aprovechar esto para deshacerse de Napoleón, porque ya lo veían como un tipo ya demasiado peligroso. Así es que deciden sacarlo del poder. Napoleón, astuto, se les adelanta. Antes de que me saquen del poder,
mejor los saco a ellos del poder. El 9 de noviembre de 1799, de acuerdo con nuestro calendario, para ellos la fecha era 18 de Brumario, Napoleón mediante ¡plum!, un golpe de estado disuelve el directorio. Y al disolver el directorio, se proclama cónsul de Francia, iniciándose la etapa del consulado. Y con la etapa del consulado, tras el golpe del 18 Brumario, Napoleón marca el inicio de la era que llevaría su nombre, la era napoleónica. No, emperador no. Se proclama cónsul, porque el mantenimiento de la república era importante. Entonces se proclama cónsul de la república. Sin embargo, él, Napoleón, quiere obviamente tener todo el control del Estado, quiere tener el poder. Y para ello inicia un proceso de concentración del poder, pero por medio de reformas constitucionales. Napoleón había derrotado a una segunda coalición, a una segunda alianza contra Francia, ¿correcto? No, Juan, el término dictador no se utiliza de manera literal, sino de manera práctica. Napoleón sí llegó a ser un dictador cuando se proclamó emperador. ¿Qué significa dictador? Que no dispone, pues, de instituciones que hagan el contrapeso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un poder ejecutivo y el poder legislativo, el Congreso, tiene que hacer el contrapeso, o el poder judicial. ¿Se entiende la idea? Cuando no existe eso, hablamos de una dictadura. ¿De acuerdo? Sí, Pablo, así es. Fue un gobierno moderado e ineficiente. Napoleón saca al directorio, se proclama cónsul. Pero, como les había comentado, Napoleón aprovecha su fama, su prestigio, para consultar a la población. Quieren que podamos mantenernos en el poder y convertir a Francia en potencia. Plebiscito. Y los franceses, claro, por supuesto, Napoleón, estamos contigo, ya está, ni hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Concentra el poder, pero de manera legal, por medio de reformas constitucionales. Los 3 cónsules terminan siendo eliminados, Perla. ¿Sí? Al inicio, Cambaceres y Lebrun, luego Sieyès y Ducos, pero de los tres solamente va a quedar Napoleón. Empieza esa concentración de poderes mediante reformas constitucionales. ¿Puedo decir que Napoleón se hizo emperador de forma legal? Sí, de forma legal. Lo hizo de manera legal. Cosa curiosa, que la gente lo idolatraba. La gente lo idolatraba. Muchachos, ¿quieren que sea emperador, que construyamos un imperio francés que domine Europa? Voten. 3.853.423 a favor. 2.712 en contra. Ganó el sí. ¿Correcto? Algo así, Trilce. Muy bien. Ahora, ¿qué grupo social apoya a Napoleón? Napoleón pretende mantenerse en el cargo siempre y cuando tenga poder económico. Y el poder económico se vincula con el artesanado, la burguesía o el campesinado. ¿Con la Iglesia Católica? El poder económico con la burguesía, claro, con la burguesía, muy bien. Muchachos, a la burguesía le gusta invertir cuando hay estabilidad o no importa que haya inestabilidad. Cuando hay estabilidad, ¿cierto? Entonces, el objetivo de Napoleón durante la etapa del consulado es mantener la estabilidad política, jurídica y económica. ¿Cómo lo conseguimos? Creando el Banco de Francia. ¿Para qué un banco nacional? Para que mantenga la masa monetaria y de esa manera evite la inflación. Si no hay inflación, entonces no hay pérdidas económicas. La burguesía seguirá invirtiendo. El Banco Nacional de Francia se encarga de la acuñación de monedas, mantenimiento de la masa monetaria y el control de la inflación. Así logras estabilidad económica. Pero además del Banco de Francia, Napoleón crea la Legión de Honor para incentivar la ambición de los franceses. ¿Tienes talento? ¿Quieres investigar? Hazlo. El Estado te va a reconocer, te dará una medalla, te dará un premio y te dará una pensión de por vida. Eso es para incentivar lo que será la ambición de los franceses. Y para el ordenamiento político y jurídico nace el Código Civil. Muchachos, pregunta de examen en San Marcos.
Si la Revolución Francesa nos regala la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, libertad, igualdad y fraternidad, Napoleón nos regala el Código Civil, el cual ratifica el respeto a los derechos individuales, ratifica el respeto a las libertades individuales, ratifica el respeto a la propiedad privada. Correcto, Pablo, Código Civil de 1804. No es el primero de la historia, Juan, pero para la época era muy moderno, porque al mantener las libertades individuales, Napoleón separó Estado de Iglesia diciendo matrimonio civil. Una cosa es que te cases por religión, correcto, lo respeto, eso es un sacramento, pero otra cosa es que tengas que casarte para el Estado, eso es el matrimonio civil, ¿de acuerdo? Pablo inspiró, el Código de Napoleón inspiró al Código Civil Peruano de 1984. Hoy en día hay otro código, pero sí inspiró, influyó en las codificaciones, no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica, ¿de acuerdo? Por eso la importancia y la trascendencia del Código Civil. El 2 de diciembre de 1804, ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se corona como emperador. Él mismo se corona. El Papa había ido motivado con la intención de voy a coronar a Napoleón. Y Napoleón delante de todos, lo siento su santidad, pero déme la corona, es mía. No me la manche, no me la manche. Y Napoleón se corona él mismo. Claro, correcto, para evitar lo que había ocurrido con Carlomagno. ¿Se acuerdan lo que había ocurrido con Carlomagno? El Papa León III lo había coronado y así mantenía la supremacía de la iglesia sobre la autoridad. Napoleón dijo, a mí no me la vas a hacer. Claro, o sea, ni hablar. ¿Correcto? Sí, sí, correcto, Pablo. El concordato fue anterior. El Papa había aceptado la secularización de los bienes a cambio de que ya no se persiga a los católicos. Esto era parte del acuerdo o el arreglo de 1801. Muy bien. Entonces, coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame de París en 1804, ante la presencia del Papa Pío VII, nace de esta manera el imperio. ¿Qué es lo que pretende Napoleón? ¿Qué es lo que quiere Napoleón? Napoleón quiere construir un imperio que domine Europa, ¿correcto? Pero ese imperio que domine Europa, a la usanza de lo que había sido en su momento el imperio carolingio, tenía entonces que tener una justificación, ¿correcto? ¿Y qué justificación va a utilizar? Bueno, la justificación era sencilla. Estamos difundiendo los logros de la Revolución Francesa. Muchachos, la que se incendió. Ah, claro, correcto, Luis, Notre Dame de París, correcto, sí. Había leído otra cosa, pero sí, sí, correcto. Entonces, Napoleón quiere construir un imperio bajo el predominio de Francia, pero toma como excusa, toma como pretexto el difundir los ideales y los logros de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Estoy invadiendo tu país no porque sea un invasor o conquistador. Soy en realidad un liberador. Te estoy liberando del yugo del antiguo régimen. Ese era el floro de Napoleón cuando invadía un país. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, recuerden que todo esto se está desarrollando en forma paralela a la revolución industrial. ¿De acuerdo? Así es que la próxima semana ya no voy a hacer el esquema de la revolución industrial, sino voy a explicarlo y completarlo. Hemos hablado del por qué en Gran Bretaña. Nos falta señalar las características más importantes, pero eso ya lo podemos hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? Claro, claro, parecido a lo que dice Bolívar, correcto. La Legión de Honor, Catherine, era una institución del Estado que fomentaba el talento de los franceses al darles una medalla, un premio y una manutención. ¿Se entiende, Catherine? ¿Sí, correcto? Esa es la Legión de Honor. Pablo, sí, a partir del establecimiento del imperio se inician los enfrentamientos con las otras potencias de Europa, lo que nos lleva a las llamadas guerras napoleónicas. Muy bien, clave de la primera pregunta. Dice, inició exitosamente la navegación a vapor por el río Hudson en 1807. Bueno, estamos hablando del señor. Si hablamos de la navegación a vapor, la clave sería beso Robert Fulton.
Robert Fulton para 1807 y la navegación a vapor. ¿De acuerdo? El primer barco a vapor será el Clermont. 2. Relaciona correctamente los siguientes inventos con su respectivo creador. John Kay hizo la lanzadera volante, que es este aparatito que sirve para poder jalar el hilo de un lado a otro. ¿Sí? Eso es lo que usan los telares. Una especie de peine que va de un lado a otro, esa es la llamada lanzadera volante. Y la clave salió, ¿no? La clave es A. Correcto, correcto, Fabricio. Muy bien, la clave sería avión. 3 dice, durante la Revolución de 1848, en Francia, la burguesía media, la pequeña burguesía y el proletariado se aliaron contra el gobierno del rey Luis Felipe y lo derrocaron proclamando. La clave sería la Segunda República, la clave sería avión. Sí, Juan, 5 directores. Un gobierno moderado y débil fue atacado por la evolución de la crisis económica. Ahí donde... sí, correcto, 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 Juan. El directorio lamentablemente estaba corrompido. Napoleón pensaba de que este directorio iba a finalmente hacer declinar a Francia. Y él, con las ínfulas de que él era el único que podía salvar a Francia, le asesta el golpe de Estado. Muy bien, de la pregunta 3, la clave sería avión. De la pregunta 4, si hablamos de uno de los logros de la primera etapa de la Revolución Industrial fue cuando James Watt, correcto, la clave sería casa. Muy bien, muchachos. Logra inventar la máquina a vapor. 5. En el marco de la primera revolución industrial se le considera a Jorge Stephenson, como el inventor del ferrocarril, el auténtico inventor del ferrocarril, ¿cierto? Bueno, entre las alternativas sería eso. La clave sería enano. De la pregunta 5, enano. Durante 1848, Francia volvió a sufrir una revolución liberal que se dio cuando Luis Felipe I prohibió las reuniones políticas para silenciar los reclamos de una reforma electoral. Marca la alternativa que presenta una consecuencia de este levantamiento. Como consecuencia de la revolución del 48, se proclama la Segunda República. Por lo tanto, se decide la abolición de la monarquía. Y bajo este criterio, la clave sería avión. Finalización de la monarquía constituyente. Ya no habrá monarquía, porque de ahí en adelante se proclama la república. La clave sería avión. 7. Un aspecto importante de las revoluciones europeas de 1830 y 1848, la clave sería avión. Su relación con el liberalismo y el nacionalismo. La clave sería beso, ¿no? Beso, la clave sería beso. No, ¿cómo Luis Felipe va a ser Luis XVI, Carlos? Son dos reyes distintos. Luis XVI fue ejecutado en 1793. Para 1815, cuando se restaura la familia de los Borbones en Francia, el rey será Luis XVIII. Para 1830, ¿sí? El rey será Carlos X. Y para 1848, acá te están hablando de la Revolución del 48, la clave es Luis Felipe I. Es el último rey francés. Acá la clave sería beso de la pregunta 7. 8. Fue una doctrina política en la Europa del siglo XIX que defendió el mantenimiento del sistema de valores políticos. Si quieres mantener un sistema de valores, quieres conservarlo, claro, entonces hablamos del conservadurismo. La clave sería beso. Muy bien. 9. Las tradiciones, el idioma y la historia. Eso es lo que identifica a una nación. Hablamos de nacionalismo. La clave sería enano. 10. Ideología que defiende propuestas de garantizar la libertad individual. Eso es liberalismo. La clave sería casa. El socialismo científico. La clave sería casa. La lucha de clases en la historia. De la pregunta 12. Enano, la solución del problema con la abolición del capitalismo. De la pregunta 13, casa. De la pregunta 14, enano. Y de la pregunta 15, avión. ¿De acuerdo, muchachos? Belén, un libro de historia universal. Está saliendo ya desde hace varias semanas una colección de historia universal de National Geographic. La 12 es enano.
La 12 es enano. Gracias. Está saliendo esta colección de National Geographic, Historia. Ya están en el tomo 13. Son 30 tomos. Ya están en el tomo 13 y es bastante recomendable. ¿Recuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? No, todavía no, Henry. Todavía no sale. Uno resumido, Belén. No, no hay resumidos. Estos básicamente son los que podemos acotar. En todo caso, textos de la editorial Océano, eso ya es el cherry para dicha editorial, vamos a cobrar para Océano o editorial Salvat, ¿de acuerdo? Para que de ahí puedan, en todo caso, hablar de él. La 11, uy, ya cerré, Jade. La 11, muchachos, por ahí. ¿Cuál es la 11? ¿Lo recuerdan? Ya está, casa, ya está. Gracias, listo, correcto, muy bien, lo máximo. Ya está, queda, muchachos. Listo, pasamos entonces al quizzes. La libertad eclesiástica con el concordato de 1801, Pablo. Con el concordato de 1801 se establece entonces que las relaciones se mantienen entre Estado e Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Puede cerrar el micro? Sí. Ya, sale, Belén. Chévere, gracias.